escuchando las palabras de Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este nuestro tiempo especial con el Señor. A nombre del propio Señor Jesucristo, a nombre de Manantial, Hogar Espiritual y el nuestro, Familia Obando, les damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de estar juntos delante de Él para recibir su palabra, para alabarlo, para exaltarlo, para reconocer que Él es nuestro Dios. Le damos muchas gracias al Señor, pues, por cada hogar que nos está recibiendo en este momento y también aquellos que lo harán después en nuestra transmisión diferida a través de los medios. Queremos bendecir al Señor por cada uno de ustedes que nos acompañan y por la familia que cada uno de ustedes representa. También queremos bendecir al Señor, pero queremos primero poner nuestro tiempo delante de Él, recordando que Él es el importante. Él es quien preside nuestra reunión y bueno, pues le damos muchas gracias de poder dedicar nuestro tiempo, nuestra atención a la presencia de nuestro Dios bendito y Salvador. Acompáñenme, por favor, inclinando su corazón delante de nuestro Dios. Padre, bendito y alabado eres siempre. Muchas gracias porque podemos venir delante de ti con libertad, sabiendo que tú tienes para nosotros bendición, tú tienes para nosotros una palabra ya preparada para cada uno de nosotros. Sabemos, mi Dios, que quieres hablar a nuestro corazón, pero también, Señor, que te agradas en nuestra comunión. Tú te agradas en el hecho de que podamos estar reunidos y con un corazón unánime te alabemos, te bendigamos y reconozcamos tu señorío sobre cada uno de nosotros. Te damos gracias por aquellas personas que nos visiten por primera vez. Te pedimos que tú impactes su corazón para que ellos, ellas también puedan conocerte como te conocemos y aún con mayor profundidad si así es lo que tú determinas. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a disfrutar y aprovechar nuestro tiempo y también, Señor, queremos pedirte tu bendición y tu favor para todo lugar donde se está predicando tu palabra en este día. Que a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana tu palabra corra con poder, con autoridad y con libertad. Y que México pueda ser una nación de tu deleite, una nación que te honre, una nación que te conozca y te sirva. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a alabar a nuestro Dios y lo vamos a hacer con su palabra, como habitualmente lo hacemos. Oh Señor, oh Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Oh Señor, oh Señor, cuando veo los cielos obra de tus manos, las estrellas y la luna que tú formaste, me pregunto,
Me pregunto, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que de mí tengas tu memoria, para que a mi hijo tú visites, menor que ángeles, tú me hiciste, tú me hiciste, todo pusiste bajo mis pies, todo pusiste bajo mis pies, me coronaste de tu gloria, de tu gloria. Oh Señor, oh Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Oh Señor, oh Señor, cuando veo en los cielos obra de tus manos, las estrellas y la luna que tú formaste, me pregunto, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que de mí tengas tu memoria, para que a mi hijo tú visites. Me coronaste de tu gloria, de tu gloria. Todo pusiste bajo mis pies, todo pusiste bajo mis pies, me coronaste de tu gloria, de tu gloria. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Gracias, bendito Padre. Y bendito sea el Señor que podemos alabarlo también por todo aquello que Él ha hecho en favor de nosotros. Qué bendición que podamos nosotros agradecer al Señor por todo el bien que nos ha dado. Soy inocente para Dios, de mi pecado me libro. Soy inocente para Dios y para siempre libre soy. Soy inocente para Dios, de mi pecado me libro. Soy inocente para Dios y para siempre libre soy. De mi maldad me perdonó, pues mi pecado él borró. Su sangre preciosa me lavó, toda mi culpa él llevó. De mi maldad me perdonó, pues mi pecado él borró.
Sangre preciosa me lavó, toda mi culpa él llevó. Puedo vivir en libertad, puedo amar y disfrutar. Su obra gloriosa me salvó y vida nueva él me dio. Puedo vivir en libertad, puedo amar y disfrutar. Su obra gloriosa me salvó y vida nueva él me dio. Soy inocente para Dios, de mi pecado me libró. Soy inocente para Dios y para siempre libre soy. De mi maldad me perdonó, pues mi pecado él borró. Su sangre preciosa me lavó, toda mi culpa él llevó. Puedo vivir en libertad, puedo amar y disfrutar. Su obra gloriosa me salvó y vida nueva él me dio. Siempre y por siempre le amaré y con mi voz proclamaré que con su eterno amor me vio, mi vida por siempre él cambió. Siempre y por siempre le amaré y con mi voz proclamaré que con su eterno amor me vio, mi vida por siempre él cambió. Soy inocente para Dios, de mi pecado me libró. Soy inocente para Dios y para siempre libre soy. Gracias, bendito Dios. Gracias por toda esa libertad. Gracias por restituirnos, Señor, de tal manera que podamos nosotros presentarnos aprobados delante de ti. Te amamos con todo nuestro corazón. Amén. Gracias, Padre. Nuestro mensaje de esta tarde se titula ¿Toda autoridad es de parte de Dios? Y está fundamentado en las palabras del Señor Jesucristo, presentadas en los párrafos 10 y 11 del capítulo 19 de la versión del Evangelio de Jesús, escrita por Juan. Aquí leemos lo siguiente. Juan capítulo 19 nos dice así. Verso 10. ¿Por qué no me hablas?, preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? En este caso, Jesús había sido llevado ante él como prisionero, acusado de estar levantando al pueblo judío en contra del dominio romano. Recordemos que el pueblo judío había sido subyugado por el imperio romano. Y entonces a quien le correspondía la jurisdicción donde estaba Jesús era este hombre Poncio Pilato. Entonces, cuando fue llevado ante él, le hizo, Pilato quería hablar con él
Y Jesús no le respondía. Y entonces Pilato, inquieto, ¿por qué no me hablas?, le pregunta. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Evidentemente, este hombre no conocía, no tenía el entendimiento de lo que es el poder de Dios sobre todas las cosas. Y en su pequeña, en su pequeño entendimiento en cuestiones de gobierno humanas, pues entonces él se consideraba con las atribuciones suficientes para perdonar o para enviar a la cruz a Jesús, porque esas eran las funciones que ejercía con frecuencia. Entonces Jesús le dijo: no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. ¿Estamos entendiendo, amados? No tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor Jesucristo con esto? Pues se estaba refiriendo simplemente a que el que gobierna el universo es quien determina quién ejerce autoridad a nivel humano. Eso es exactamente lo que el Señor le está diciendo. Como quien dice, tú estás bajo autoridad también. Así que, dice el verso, continúa el verso diciendo, así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Y bueno, estaba hablando, por supuesto, de aquellos fariseos, de aquellos del gobierno judío, que eran los que habían promovido la persecución y el enjuiciamiento de Jesús. Bien, una de las mayores inquietudes que aquejan a la humanidad hoy en día, y quizás desde tiempos ancestrales, es la descalificación de facto que cada pueblo hace sobre quienes le gobiernan. El tema no es nuevo. El mismo Moisés sufrió de la inconformidad de sus propios hermanos ante sus decisiones, pero Dios intervino de manera radical. Lo vemos en el libro de Números, capítulo 12. Dice a partir del párrafo primero: mientras estaban en Hazerot, Miriam y Aarón, los hermanos de Moisés, Miriam le llaman en algunas versiones, María le llaman en otras, criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. Dijeron: ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? Es como aquellos que en una posición de cierta autoridad, en un grupo de creyentes, desafían la autoridad de quien les dirige. ¿A poco nada más él puede hablar de parte de Dios? ¿A poco yo no puedo hablar de parte de Dios? Es lógico, es cierto que todos podemos hablar de parte de Dios. Eso es parte de lo que Dios ha dado a cada ser humano que le conoce y le sirve, que podemos hablar de parte de Dios, claro que sí. Pero de lo que se trata aquí es de que en una organización de fe, Dios es quien elige a quienes dirigen esa comunidad de fe. Y porque Dios les escoge, porque Dios determina quiénes habrán de dirigir esa comunidad de fe, es que los demás
tienen que estar sujetos a su autoridad. Tienen que reconocer la autoridad. Es un principio de Dios la autoridad. La autoridad no es un invento humano. La autoridad es un principio que Dios quiere que nosotros aprendamos. Entonces, en este caso, Aarón y Miriam, hermanos de Moisés, estaban pensando, pues ¿qué? ¿A poco nada más él? ¿A poco él es uy, uy, uy? Pues nosotros también. ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y por supuesto había testimonio de que así había sido. Y el Señor los oyó. El Señor los oyó, amados. Cada vez que alguien cuchichea, cada vez que alguien se levanta en su corazón en contra de aquellos que Dios ha elegido como autoridad o que ha respaldado como autoridad, Dios lo oye, amados. Dios no está ajeno a las circunstancias, Dios no está ciego, ni tampoco está sobornado para que deje pasar algunas injusticias que cometan las autoridades. Por supuesto que no. El Señor los oyó. Dice el párrafo 3. Ahora bien, Moisés era muy humilde, no dice pobre, dice humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Esto es, era un hombre enseñable, era un hombre dócil, era un hombre sometido a la autoridad de Dios. Así que, verso 4, el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam y les dijo, vayan los tres al tabernáculo, aquel lugar de reunión que Dios había diseñado para que el pueblo se reuniera en su presencia. Y los tres fueron ahí. Entonces, párrafo 5, el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Y, y llamó, Aarón, Miriam. Ellos dieron un paso al frente y el Señor les habló. Escuchen lo que voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo, el Señor, me revelaría en visiones, les hablaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es en quien confío. Él es en quien confío. Qué importantes palabras del Señor. Yo recuerdo en alguna ocasión que en una reunión de un líder con sus colaboradores, él declaró de uno de ellos que solamente en ese colaborador él tenía su confianza. Y todos los que estaban ahí, pues tenían un grado de responsabilidad en toda la organización de esa comunidad de fe. Y entonces, pues al término de esa reunión donde se hizo esa declaración, los demás se preguntaban, ¿y por qué solamente en él descansa la confianza de este líder? Bueno, es humano que nos lo preguntemos, pero aquí Dios lo está aclarando de una manera contundente. Dice, si hubiera profetas entre ustedes, esto es entre Miriam y Aarón, si hubiera profetas entre ustedes, yo el Señor me revelaría en visiones, les hablaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, Él es en quien confío. Y aquí, amados, lo importante es que nosotros podamos ser aquellos en quienes Dios confía, así como habló de Moisés. Pero ¿cuál era la cualidad principal de Moisés? Era humilde, era obediente. Nosotros somos humildes y somos obedientes, entonces Dios podrá tener confianza en nosotros. Y continúo leyendo.
Dice, Él es en quien confío. Verso 8, yo le hablo a Él cara a cara, con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como Él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? El Señor estaba muy enojado con ellos. Este es un párrafo terrible, amados. Es una declaración terrible, porque aquí podemos leer de Aarón y de Miriam y decir, híjole, la que se buscaron. Pero, ¿y tú y yo? ¿Y tú y yo, amados? ¿Acaso estamos haciendo enojar al Señor por rebelarnos contra la autoridad que Él ha puesto? El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, ahí estaba Miriam con su piel tan blanca como la nieve. ¿Qué quiere decir esto, amados? Que estaba leprosa por rebelarse contra la autoridad que Dios respalda. La mujer se llenó de lepra. Cuando Aarón vio lo que le había pasado, lo que había pasado con ella, clamó a Moisés: oh, mi Señor, por favor, no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. Pues sí, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pues es lo que hizo aquí, el principio que siguió aquí Aarón. Está viendo que su hermana se pone toda leprosa y dice: ay, nanita, perdóname, brother, perdóname, he sido un necio al levantarme contra ti. No dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición. Entonces Moisés clamó al Señor: oh Dios, te suplico que la sanes. Pero el Señor le dijo a Moisés: si el padre de Miriam tan solo la escupiera en la cara, ¿no duraría su contaminación 7 días? Porque eso estaba en la ley. No duraría su contaminación 7 días, por lo tanto, manténla fuera del campamento durante 7 días y después podrá ser aceptada de nuevo. Como quien dice, para que escarmiente, para que aprenda de su error. Ahora, Aarón fue más sabio, aprendió en el mal de su hermana. No se esperó a sufrir el mal, él también se arrepintió. Y a lo mejor por espanto, a lo mejor por terror de que le pasara lo mismo, pero se arrepintió y pidió perdón. Y el Señor le dijo a Moisés: espérate a que se le pase. Ahorita que aprenda su lección, es una manera de entenderlo, que aprenda su lección para continuar el viaje. Fue entonces cuando salieron de Haserot y acamparon en el desierto de Parán. Muy bien. Luego, mientras recibía las tablas de la ley en el monte Sinaí, otros también se rebelaron contra Moisés y Dios desapareció a sus adversarios, según consta en el capítulo 16 de ese mismo libro. Entonces, primero los hermanos, los más cercanos, atentan contra la autoridad de su, bueno, atentan contra su autoridad establecida por Dios. Y mi mamá decía algo que resulta ser muy cierto: el mal ejemplo cunde. Pues sí, si los líderes, los más cercanos a la autoridad, atentan contra la autoridad misma, pues entonces eso permea hacia todo el demás equipo, hacia toda la demás gente de la congregación, del grupo, del ministerio, de lo que sea. De manera que Dios tuvo que intervenir también de una manera contundente, hizo desaparecer
a toda esa gente que seguía a quienes se habían rebelado contra él, contra Moisés. De manera que para Dios no es un tema menor que entendamos el principio de autoridad desde la perspectiva eterna. Y eso es lo importante, amados. No debemos de entender la autoridad en términos terrenales. Tenemos que entenderla en los términos eternos que Dios quiere que nosotros aprendamos. Por eso hoy nos preguntamos, ¿toda autoridad es de parte de Dios? Una declaración del apóstol Pablo que es constantemente cuestionada por quienes consideran que conocen al Señor está en su carta a los cristianos radicados en Roma. Recordemos, habíamos mencionado hace un instante, que el pueblo judío vivía bajo la estricta férula del Imperio Romano. Esto es, no era un pueblo que pudiera autodeterminarse en todo, aunque ya estaban entrenados en cuanto a vivir bajo la autoridad de otros reinos por la dureza de su corazón que los apartaba una y otra vez de la protección de Dios. Romanos, en el capítulo 13, este famoso párrafo del que muchos cuestionan, aún creyentes, toda persona, dice el párrafo primero, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno. A ver, entonces, amados, esto lo está declarando Pablo a los cristianos de Roma. Es Pablo de quien surge esta enseñanza o esta orden, porque no es una sugerencia, es una orden. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno. Entonces, ¿es Pablo quien lo originó o fue el Espíritu de Dios que a través de Pablo nos lo hace saber a todos nosotros, amados? Recordemos, esta palabra, aunque en su momento se habló para los cristianos que habitaban en Roma, hoy nos habla a nosotros, los que estamos aquí recibiendo esta palabra, porque hoy Dios quiere que lo consideremos, Dios quiere que pongamos atención en ello. Toda persona, dice, debe someterse a las autoridades de gobierno. Perdón. Pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. No nos la pone fácil el Señor. Es un desafío tremendo. No puede estar más claro este principio de autoridad. Cuando los que gobiernan son justos, el pueblo se alegra, dice el libro de Proverbios. Lo vemos en Proverbios capítulo 29, el párrafo 2. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Esa es el resumen de la historia de autoridades humanas. Unos que gobiernan para bien y que hay quienes le aplauden. Otros que lo critican, lo descalifican y sufren por sus decisiones. Lo curioso es que en tanto hay quienes consideran, lo digo de esta manera, que quienes gobiernan son ineptos, corruptos e indeseables, hay otros que los consideran talentosos, honestos y por eso procuran su permanencia como autoridades. Toda autoridad, nos preguntamos hoy, ¿es de parte de Dios? Cuando en nuestro esquema de pensamiento basado
en los principios y valores eternos, la autoridad no cumple ni por asomo con ellos, nos inconformamos y cuestionamos que puedan estar respaldados por Dios. Eso es exactamente lo que sucede. Desde los hogares, cuando uno de los padres es violento, malhumorado o hasta cruel, los hijos no tardan en rebelarse contra su autoridad y muchos jóvenes a ciertas edades deciden huir de sus entornos familiares. Prefieren estar a la intemperie en el mundo que estar bajo el mismo techo de aquellos que los ofenden, los agreden y los lastiman. En mucho, eso da por resultado el caos cultural y social que estamos viviendo hoy en día. El principio de autoridad es como cuando ordenas tu cuarto o sabes que lo tienes que ordenar, pero no atinas a empezar porque hay demasiadas cosas. Así estaba el mundo y Dios puso orden. Lo vemos en el primer capítulo del libro de Génesis. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra, dice esta versión, no tenía forma, estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas. El Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, que haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y así comienza la narración de la creación de este mundo. Para muchos, una historia infantil. Para nosotros, los que conocemos a Dios, sabemos que es la más absoluta verdad sobre el origen de la vida y del universo. Bien, Dios puso orden en medio del caos. Debemos tener presente que Dios es soberano sobre todo lo creado y no hay nada que no esté bajo su autoridad. Si eso se nos olvida, amados, entonces estamos en una posición frágil, inestable, y en cualquier momento nos podemos caer. Dios es soberano sobre todo lo creado. Muchos lo han preguntado con respecto de Hitler y la época nazi, y en el ámbito de la palabra de Dios, con líderes como Faraón, Nabucodonosor o el propio Poncio Pilato, de quien hablamos al inicio de nuestro mensaje. Veamos lo que nos enseña el Señor en el capítulo 27 del libro del profeta Jeremías. Jeremías recibe un mensaje de Dios y dice el Señor, dales este mensaje para sus amos, en el párrafo 4. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Yo hice la tierra, la gente y cada animal con mi gran fuerza y brazo poderoso. Estas cosas me pertenecen y puedo dárselas a quien yo quiera. Ahora entregaré estos países al rey Nabucodonosor de Babilonia, quien es mi siervo. Ahora, amados, si nosotros vemos que Nabucodonosor, el enemigo número uno de aquellos años del pueblo de Israel, y aquí Dios lo llama mi siervo, ¿no podríamos nosotros acabar de entender el principio de autoridad?
¿Por qué sería Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo de Dios? Porque el pueblo de Israel continuamente se salía de los ordenamientos del Señor. Y Dios quería corregir, quería enderezar el camino del pueblo de Israel, su pueblo. Entonces, bueno, pues Dios levantaba reyes que oprimían al pueblo de Israel. Nabucodonosor, mi siervo, dice aquí. He puesto todo bajo su dominio, aun los animales salvajes. Todas las naciones le servirán a él. ¿Nos damos cuenta, amados? Todas las naciones le servirán a él. ¿A quién? ¿Al enemigo del pueblo de Dios? No, al siervo de Dios. ¿Sí entendemos? En lo terrenal era el enemigo del pueblo de Dios. En lo eterno era el siervo de Dios. Por eso tenemos que aprender el principio de autoridad, amados. Lamentablemente, a veces lo aprendemos demasiado tarde. Cantidad de mujeres que conocen al Señor y que ahora dependen directamente de la autoridad del Señor Jesucristo, lamentan haber tomado decisión de separarse de sus maridos, las que lo hayan hecho. Y en muchas ocasiones, si hubiera yo sabido esto, no me divorcio. Y es que desgraciadamente las condiciones terrenales muchas veces son tan agresivas, son tan adversas, que llevan a las personas a tomar las peores decisiones, pero que ni siquiera resuelven los problemas terrenales. No estoy hablando de alguien que haya sufrido de violencia criminal en su hogar. Bien, entonces, dice, todas las naciones le servirán a él, fíjense el párrafo 7, porque esto va para largo, dice aquí, todas las naciones le servirán a él, a su hijo y a su nieto, hasta que se acabe el tiempo de ellos. Todo ese linaje. O sea, olvídate, olvídate. Él, su hijo y su nieto. Estamos viendo el asunto en términos terrenales. Dice, hasta que se acabe su tiempo, es terrenal. Pero desde el punto de vista de lo eterno, era conveniente que el pueblo de Dios tuviera que clamar a Dios en su angustia, en su opresión, así como clamó ante la esclavitud que le habían impuesto los egipcios. Clamó a Dios y Dios escuchó su clamor y los ayudó y los sacó con mano poderosa. Bien, entonces, así que ustedes, dice el verso, bueno, el verso 7 que estábamos leyendo, entonces muchas naciones y grandes reyes conquistarán y dominarán Babilonia. Eso va a pasar cuando hubiera pasado el tiempo del rey Nabucodonosor y sus descendientes. Así que, verso 8, ustedes deben someterse al rey de Babilonia y servirle. Pongan su cuello bajo el yugo de Babilonia. ¿Cómo es posible que Dios diga eso? ¿Cómo es posible? Sométete a esa autoridad, a ese enemigo, sométete, obedece, porque está enseñándonos el principio de autoridad. Si no entendemos el principio de autoridad, aún en estas circunstancias adversas,
para ser, para ser gente proactiva, a pesar de la manifestación autoritaria de quienes ejerzan una autoridad injusta. Entonces, no vamos nosotros nunca a aprender sobre la autoridad de Dios. Y Dios es autoridad por siempre y para siempre. Entonces dice, deben someterse al rey de Babilonia y servirle. Pongan su cuello bajo el yugo de Babilonia. Castigaré a toda nación que rehúse ser esclava. Ser su esclava. O sea, o sea, entonces, ¿qué? La Organización de las Naciones y que la Comunidad de Naciones y que estos y otros grupos de naciones, todos se pongan bajo su dominio. Enviaré guerra, hambre y enfermedad sobre esa nación hasta que Babilonia la conquiste. Obviamente, nosotros queremos aprender por las buenas, ¿verdad? No queremos que Dios tenga que mandar guerra, hambres y enfermedades sobre una nación para que aprendamos el principio de autoridad. Esto no implica, por supuesto, que Dios acepte la maldad de la autoridad que es injusta, pero puede usarla para su propósito eterno en nuestra vida. El sometimiento a la autoridad es por causa de Dios, no por los méritos de quien gobierna. ¿Entendemos, amados? El sometimiento a la autoridad es por causa del Señor y no por los méritos de quien la ostenta. Vamos a ver lo que nos enseña la carta de Pedro, la primera, en su capítulo 2, párrafo 13, nos dice lo siguiente: por amor al Señor. A ver, por amor al Señor. Sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. Entendemos, este es el planteamiento ideal de una autoridad. Castiga a los que hacen el mal y honra a los que hacen el bien. Lamentablemente hay autoridades que honran a los que hacen el mal y castigan a los que hacen el bien. Evidentemente ahí hay una disfunción de la autoridad. ¿Toda autoridad es de parte de Dios? Podemos preguntarnos. La respuesta es sí, y se debe honrar como lo enseña la Escritura. La primera carta de Pedro que estamos leyendo en el capítulo 2, párrafo 17, nos enseña lo siguiente: respeten a todos. Sí, es un mandamiento general para todo ser humano y más si es que conocemos al Señor y lo amamos. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes, esto es, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, los que seamos parte del cuerpo de Cristo. Recuerden, al inicio de nuestra reunión siempre pedimos al Señor que bendiga los lugares en donde se está predicando la palabra del Señor. Y son miles de congregaciones, grupos, ministerios, hombres y mujeres decididos que están compartiendo la verdad de Dios y somos parte de ellos. Nosotros somos una parte del cuerpo de Cristo en esta tierra, en nuestro México, en nuestra ciudad. Debemos de estar atentos, amados. Cada vez somos más grupos cristianos,
Cada vez hay más publicaciones de cristianos en las redes sociales y gracias a Dios, la mayoría de esas publicaciones son veraces. La mayoría de esas publicaciones están apegadas a los conceptos bíblicos. Gracias a Dios por la difusión del Evangelio a través de las redes sociales. Pero dice, amen a la familia de creyentes. Entonces, obviamente no está hablando de que amemos a quienes prediquen falsas doctrinas, que no tengamos comunión con quienes prediquen falsas doctrinas. Amamos a la familia de la fe, al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque seremos levantados juntos, todos, para recibir al Señor. Congregaciones de todos lugares. Gracias a Dios por eso. Amen a la familia de creyentes. Luego dice, teman a Dios y concluye este párrafo diciendo, respeten al rey. Y bueno, amados, tampoco quiero declarar condenación sobre quienes lo hayamos hecho, porque creo que todos hemos caído en el juego del enemigo de descalificar, criticar, juzgar a quienes ostentan autoridad alguna sobre nuestra vida. Decía yo, desde la casa a los padres, o en la escuela a los maestros, o en la sociedad, pues ya sabemos, las autoridades civiles, los gobiernos, etcétera, ¿no? Los patrones en el ámbito laboral, cantidad de gente que vive despotricando contra sus patrones. Eso no es honrar la autoridad, eso no es entender la autoridad. Tenemos que aprender el principio de autoridad. Ahora, amados, no quiero con esto que dejemos de entender que el que sabe todas las cosas nos indica lo que debemos de hacer. Es claro que si hacemos lo que Dios nos manda, recibiremos el beneficio de la obediencia a Él. Dios es capaz y poderoso para brincarse, por decirlo de alguna forma, a la autoridad injusta para bendecir nuestra vida, por supuesto. Si la autoridad no castiga el mal o va en contra de lo establecido por Dios, tenemos la opción de parte de Dios de la no obediencia, que no tiene nada que ver con honrar la autoridad y honrar el principio de autoridad que hay sobre nuestra vida. El libro de los Hechos, capítulo 5, hay dos ejemplos muy claros en cuanto a la obediencia a las autoridades. Ananías y su esposa Zafira, que eran parte de la iglesia primitiva, conspiraron para no entregar el total de la venta que hicieron de una propiedad cuando la iglesia fue guiada por el Señor a vender sus bienes para que todos tuvieran lo necesario. Y el Señor les quitó la vida por ello. Pero también está la valiente declaración de Pedro y los apóstoles ante el Concilio Supremo, luego de que Dios les había liberado de la cárcel, a donde los habían puesto por predicar en el nombre de Jesús. Y vemos en el capítulo 5, verso 28, esto de lo que estamos hablando. Les ordenamos, dice el verso 28, estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre. ¿De quién estaban hablando los del concilio? Estaban hablando de Jesús. Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de Jesús.
En lugar de eso, han llenado todo Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Blancas palomas. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Y por supuesto, amados, habrá quienes digan, oye, pues aquí la palabra se contradice. Por un lado, sométete y por el otro lado, mejor primero obedecer a Dios. Y es que saben una cosa, amados, es que necesitamos entender que la suma de la palabra de Dios es la verdad. Es verdad que debemos honrar las posiciones de autoridad que hay sobre nuestra vida. Es verdad, porque eso glorifica a Dios y permite que Dios nos bendiga a pesar del desempeño fraudulento o falto de ética de la autoridad. En vez de ser autoridad competente, es autoridad incompetente. Y de eso hemos visto mucho recientemente. El asunto está en que la suma de la palabra es la verdad. Tan es verdad que debemos honrar la autoridad porque Dios las ha puesto, que también es necesario obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Esa es la verdad, amados. Una frase que puede explicar esta situación sería la siguiente. La sumisión del creyente es un acto de obediencia a Dios, no una validación del pecado o la omisión de los gobernantes. Repito, la sumisión del creyente a su autoridad es un acto de obediencia a Dios, no una validación del pecado o la omisión de quienes gobiernan. En la Biblia podemos ver varios ejemplos de desobediencia a las autoridades. En Éxodo capítulo 1, las parteras hebreas tenían orden del faraón de matar a todos los bebés varones porque querían que la población israelita no siguiera creciendo, porque ya eran más numerosos que los propios egipcios. Éxodo capítulo 1, verso 15 en adelante dice, después el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas y las menciona por nombre, Cifra y Púa. Cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjenla vivir. Sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Y gracias a esa resistencia de desobediencia, es que vemos que Moisés pudo vivir. Si las parteras hubieran hecho caso al punto de la orden recibida de Faraón, la máxima autoridad del lugar donde ellos estaban viviendo, entonces hubieran tenido que matar a Moisés. Daniel siguió orando al Señor, aunque se había prohibido hacerlo. Capítulo 6 del libro de Daniel, párrafo 10. Sin embargo, dice el verso 10, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, ¿qué ley? A veces nosotros decimos, oye, pero es que ya la iniquidad está hecha ley. Pues sí, amados, no es nuevo ni privativo de nosotros en nuestra sociedad o nuestro tiempo, nuestra nación. Desde entonces, desde el tiempo de Daniel, había leyes contrarias a los principios de Dios.
y se había firmado una ley que decía que todo mundo que orara a cualquier cosa que no fuera el rey, entonces tenía que ser lanzado al foso de los leones. Sin embargo, dice este párrafo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, esa que les comento, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre. No dice que se fue a meter a su closet ahí en el rincón de la casa donde nadie lo veía. Se fue y se hincó frente a la ventana de su casa, ahí con las ventanas abiertas de par en par, de modo que todo mundo podía ver que él estaba orando al Dios vivo y verdadero. Dice, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Y bueno, podemos seguir leyendo en la escritura todo aquello que siguió después de esta acción, que fue desobediencia a la instrucción recibida de la autoridad. Toda autoridad es de parte de Dios. En resumen, podemos concluir que si la autoridad prohíbe predicar, seguiremos predicando. Si las leyes aprobadas van en contra de lo que nuestra conciencia nos dicta como hijos e hijas de Dios, no tenemos por qué obedecerlos. El modelo que tenemos de alguien que se sometió por su propia voluntad y por amor al Padre a una autoridad injusta es Jesús, nuestro Señor. Y ese sometimiento trajo como consecuencia nuestra redención. Al principio cantamos, soy inocente para Dios. Eso no sería posible sin el sacrificio de Jesús bajo una autoridad totalmente injusta. La primera carta de Pedro 2 nos dice lo siguiente, a partir del párrafo 21. Y estamos por concluir. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Entonces, amados, ¿debemos seguir los pasos del Señor Jesucristo, aunque represente sufrimiento? Por supuesto que sí. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Aleluya. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Toda autoridad es de parte de Dios. Pues le damos muchas gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado de considerar estos principios fundamentales de nuestra fe. Queremos dar oportunidad a aquellas personas que nunca se han comprometido con Dios de una manera honesta, sincera. Y si es tu caso, amado amigo, amada amiga que nos acompañas, que escuchas este mensaje, te invitamos a que hoy establezcas un compromiso honesto, sincero con Dios, el único que existe.
el Dios creador del universo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de la Biblia. Queremos invitarte, si quieres tener una relación seria con Dios, para obedecerlo y para recibir todos sus beneficios, por favor, declara junto con nosotros estas palabras de compromiso y fe. Señor y Dios, te damos gracias por este tiempo. Te ruego, Señor, que me permitas conocerte y por esa razón hoy entiendo que el principio de autoridad procede de ti con una perspectiva de eternidad. Sé que tengo mucho que aprender al respecto y también de muchas otras áreas de la vida que me has permitido vivir. Pero para empezar, quiero rogarte, Señor, que me perdones de todo lo malo que yo he hecho hasta hoy. Hoy que he escuchado sobre la autoridad que tienes sobre todo lo creado, quiero también someter mi vida a tu autoridad, Señor. Y sé que tengo que arrepentirme y por eso te ruego que me perdones, que limpies mi vida, mi conciencia, con la preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario para darme libertad. A ti, Señor Jesús, en esta hora yo me rindo delante de ti y te recibo en mi corazón como mi Señor, mi máxima autoridad. A partir de hoy yo declaro que tú mandas en mi vida, Señor, y te doy gracias porque lo puedo hacer con libertad, lo puedo hacer por mi propia voluntad, y eso te doy muchas gracias. También te reconozco como mi único Salvador, porque sé que nada más ni nadie más tiene autoridad o presencia delante del Dios vivo para interceder por mí. Solo tú, Señor Jesús. Te doy muchas gracias por permitirme vivir bajo tu autoridad. Y ahora te ruego, Señor, que me llenes con tu Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos, para que habite en mí, para que yo pueda ser el templo de tu Espíritu Santo y que me guíe a toda verdad. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues le damos muchísimas gracias al Señor por esta decisión que han hecho cada uno de ustedes. Les felicitamos de todo corazón. Gracias por aceptar esta invitación y ahora les animamos a continuar en una relación continua, constante con nuestro Dios. Primero que nada, hablando con Él todos los días, platicando de viva voz, así como podemos platicar entre nosotros. Hablar con Dios es orar, así se define la oración. Hablar con Dios, sabiendo que Él nos escucha. No necesitamos figura alguna para saber que estamos hablando con Dios. Basta con que no sintonicemos nuestro corazón en su presencia. Él prohibió hacer imágenes de Él, porque es demasiado grande como para que algo pueda representarlo. Y por esa razón es que nosotros podemos hablar con Él sin necesidad de ver cosas. Habla con Él todos los días, pero también, amado, amada, permite que Dios te hable. Y eso es a través de su palabra, la Biblia. Considera unos minutos cada día la palabra de Dios. Si lo haces de una manera ordenada, es muy bueno. Hay cantidad de métodos de estudio y de lectura de la palabra de Dios. Pero lo más importante es
que no solamente te quedes con lo que ves con tus ojos, sino que analices y le pidas al Señor que te muestre la verdad profunda de cada línea que está escrita. Eso se llama escudriñar. Y por último, que si este cambio, esta nueva vida que Dios te está dando y empiezas a conocer, es tan gratificante para ti que puedas compartirla con tus seres queridos. Todos ellos necesitan conocer al Señor también de una manera íntima y personal. Te animamos para que lo hagas. Si gustas acompañarnos en nuestras reuniones, estaremos felices de que así sea todos los domingos al mediodía a través de Facebook, a través de Zoom. Estamos a tus órdenes. Posteriormente tenemos nuestros videos en las diferentes redes sociales, donde también los puedes compartir con quienes tú quieras bendecir con estos mensajes. Y bueno, toda la enseñanza, todos los estudios que hemos desarrollado a través de los años están a tu disposición gratuitamente también en nuestras redes sociales, en nuestra página de internet, y pues estaremos siempre dispuestos a servirte porque en Manantial queremos escucharte, queremos conocerte y queremos servirte. Muy bien, pues amados, tenemos ante nosotros esta pregunta que deseamos de todo corazón que hayamos encontrado una respuesta para que nunca más dudemos al respecto. Señor y Dios, te damos gracias porque hemos recibido tu palabra y sabemos que en ella tú nos das la instrucción precisa, la orden precisa de que nosotros oremos, no solo oremos, respetemos a las autoridades que hay sobre nosotros. Vivimos en este mundo, hay quienes ostentan autoridad y nosotros tenemos que reconocer que hay un respaldo divino sobre la posición de autoridad de cada quien que la ostenta. Pero también hemos entendido, Señor, que no es necesario que simpaticemos con aquello que ellos hagan en contra de tu palabra, en contra de nuestra conciencia, y que aun que haya leyes que lo determinen así, nosotros no estamos obligados a seguir esas leyes, porque tú ya nos enseñaste hoy que primero necesitamos obedecerte a ti que obedecer a los hombres. Te damos gracias por entender este principio de autoridad y te damos gracias por guiarnos cada día, en cada decisión, en cada disyuntiva que podamos nosotros tener enfrente para que podamos siempre decidir de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a la dirección de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Te damos muchas gracias por esto y te bendecimos siempre en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Les enviamos bendición, nuestro cariño a quienes estuvieron en el Facebook, a quienes estuvieron también en el Zoom. Le damos gracias al Señor por su compañía, por su presencia. Y bueno, pues les invitamos a que continuemos en contacto a través de la semana en nuestro chat y en nuestras actividades de jueves en adelante. Que el Señor les bendiga y que todos disfrutemos una hermosísima semana por la presencia de Dios entre nosotros.
Padre, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra que limpia, transforma y santifica nuestra vida. Deseamos entregar con gratitud nuestro diezmo, aportaciones y ofrendas, entendiendo que cada buena dádiva recibida proviene de ti. Bendecimos nuestras fuentes de ingreso y bendecimos a nuestros empleadores, socios, empleados o benefactores, rogándote que te reveles al corazón de cada uno de ellos para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Te rogamos que bendigas este ministerio que tú has levantado y escogido para revelar tu presencia y tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o si nietos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida y la verdad.